Hola, bienvenido a un nuevo tutorial de Nancy a Crochet. En esta ocasión te quiero mostrar el paso a paso de cómo hice este precioso llavero de girasol con, mire, estas son los aritos de las botellas de refresco, reciclando. Espero te guste, no olvides suscribirte, compartir y regalarme un like, un comentario, muchas bendiciones. Vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar. Mire, estos son los aritos que usted le saca cuando usted refresco, agua mineral, jugo. Al destaparla nos quedan estos aritos. Estos aritos nosotros los sacamos y aquí lo vamos a utilizar haciendo este precioso llavero. Mire, aquí vamos a llenar este arito con medios puntos. Usted lo va llenando con su hilo marrón. Yo estoy utilizando un hilo de 1 milímetro. Mi gancho de tejer es de número 1. Cuando ya usted no va a contar cuánto medios puntos va a tener, sino que su aro le quede completamente tapadito. Ahora que ya yo lo tenga todo tapado, regreso. Entonces ya aquí ya llego y voy a deslizar. Aquí deslizo y voy a hacer una cadena y voy a entrar un punto en cada punto de base, pero agarrando la hebrita de atrás. Y esto voy a hacer 2 vueltas, o sea, hasta la vuelta 3. La 1, esta es la 2, 2 vueltas hasta la vuelta 3, agarrando la hebra de atrás. Aquí ya termino. Y llego y deslizo. Aquí ya cuando deslice, yo corto mi hebra y nosotros vamos a agarrar, miren la hebrita que nosotros dejamos. Solo en esta hebrita de aquí adelante, la primera vuelta. Esa hebrita nosotros vamos a hacer, agarramos nuestra hebra y aquí vamos a hacer, agarrando la hebrita de adelante, alamos, hacemos 1, 2 y 3. Y deslizamos en el que sigue. Así. Hacemos 1, 2 y 3 y deslizamos en el que sigue. Esto lo vamos a hacer nada más en esta vuelta, en esta primera vuelta. Ahora que ya yo los tenga lista, esta primera vuelta, regreso. Aquí ya, mire que ya termino, mire, solo la primera vuelta. Aquí ya yo esta hebra la corto y la dejo. Entonces ya, mire, ya lo tenemos así. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar nuestra hebra y aquí vamos a comenzar haciendo, ponemos nuestra hebrita y aquí comenzamos a hacer, agarrar con el amarillo para empezar a hacerle los pétalos. Y con el amarillo usted agarra y hace 1, 2 cadenas, una lazada, entra en el que sigue y hace un punto alto. Lazada, entra en ese mismo punto y hace un punto alto alargado. Doble lazada, entra en ese mismo y hace un punto alto doble. Hace una cadena, entra entre el medio del punto doble alto, hace piquito, doble lazada, entra en el siguiente punto y hace un punto doble alto. Lazada, entra en ese mismo punto y hace un punto alto alargado. Hace lazada y entra en ese punto y hace un punto alto. Hace 1, 2 cadenas y entra en el que sigue. Y desliza. Así va haciendo los pétalos. Hace 1, 2 cadenas, entra en el que sigue y hace un punto alto. Lazada, entra en el que sigue en ese mismo punto y hace un punto alto alargado. Doble lazada, entra y hace un punto alto doble. Una cadena, entra entre el medio y hace piquito. Doble lazada, entra en el que sigue y hace 1 y 2. Lazada, entra en ese mismo punto y hace un punto alto alargado. Lazada, entra en ese punto y hace un punto alto.
1 y 2 cadenas, entra en el que sigue y hace un punto deslizado. Así va haciendo los pétalos. Mire, 1 y 2 cadenas. Entro en el que sigue y hago un punto alto. Lazada y entro en ese mismo punto y hago un punto alto alargado. Alargado porque salgo por 1, por 2 y por 2. Doble lazada, entro y hago un punto doble alto. Aquí hago una cadena, entro entre el medio de el punto y hago un piquito. Hago doble lazada y entro en el punto que sigue y hago un punto doble alto. Hago lazada y entro en ese mismo punto y hago un punto alto alargado. Hago lazada, entro y hago un punto alto, hago 1 y 2 cadenas, entro en el que sigue y deslizo. Así lo voy haciendo en todo el contorno hasta llegar aquí. Aquí ya llegué, mire, aquí llego, hago mi puntito deslizado y que no se nos escape la punta. Y aquí yo voy, doblo y hago aquí así. Voy a hacer aquí 35 cadenas. 3, 4. Y ya llego con mis cadenas y aquí me voy a ir haciendo puntos deslizados hasta llegar al final. Ya teniéndolo así, ya mire, con sus punticos deslizados, usted va a entrar y va a agarrar aquí para que ya le quede su arito puesto ahí para colgar aquí. Usted lo entra así. Y aquí tenemos, mire, la otra hebra. Aquí mismo va repitiendo. Se desliza 1 y se desliza 2 para que esto le llegue aquí en este mismo. Y aquí hace 2 cadenas, 1 y 2. Y aquí va a repetir, entrando, haciendo un puntito alto, un puntito alto, alargado, doble lazada, entra en ese mismo punto y hace un punto alto, doble alto, una cadena, hace piquito, enlazada, entra en el que sigue y hace un punto alto doble. En ese mismo punto hace un punto alto alargado. En ese mismo hace un punto alto. Lo mismo que hizo en la parte de adelante, la va a hacer en este espacio de aquí atrás. Así hasta llenarlo todo. La diferencia es que le va a salir de este lado derecho y de este lado derecho. Así hasta llenarlo todo. Ahora que ya yo lo tenga lleno todo, regreso. Mire ya cómo nos va quedando. Así nos va quedando. Aquí cortamos todas estas hebritas, las vamos cortando. Mire qué precioso nos va quedando nuestro llaverito. De este lado derecho y de este lado también. Si usted desea hacerle el bordecito, usted también se lo puede hacer aquí en este espacio. Ahora vamos a hacerle la hojita. La hojita usted va a hacer 13 cadenas, así. Hace un nudito deslizado y comienza a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Aquí en la primera hace un medio punto, lazada, medio punto alto, lazada y continúa haciendo 4 puntos altos seguidos. 1, 2, 3 y 4. Aquí hace un aumento de punto alto alargado. Alargado porque salgo por 1, por 2 y por 2. En aumento. Así. 1, 1 y 1. En el que sigue, repito. 1, 1 y 1. Y repito, 2 aumentos de puntos altos alargados. Y aquí continúo haciendo un punto alto
2 puntos altos seguidos, un punto medio alto y un medio punto. Lo mismo que hice de este lado, lo voy a repetir de este lado como espejo. Aquí hago una cadena y vuelvo y entro y hago un medio punto. Y voy repitiendo de igual manera. Cuando ya lleguemos aquí al final, hacemos 1, 2, 3 y 4 cadenas. Nos vamos a deslizar haciéndole punto deslizado hasta llegar aquí al final. Aquí nosotros cortamos nuestra hebra. Esta hebrita la vamos perdiendo por dentro. Y esto se lo vamos a colocar de esta manera, aquí. Si usted desea, se la coloca aquí así. O se la puede colocar aquí. Donde usted desee, se la coloca. Yo se la voy a colocar y ya regreso con el resultado final. Bueno, amiga, mire el resultado final. Mire qué precioso nos queda nuestro llavero. Yo espero que te guste, que lo elabores, que lo pongas en práctica. No olvides suscribirte, darle like, compartir. Gracias por tu apoyo y Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video.